Bueno, pues voy a dar paso a la última ponente de la mesa. Se llama Susana de Castro García. Es enfermera de emergencias sanitarias prehospitalarias en Jaén, desde 1995, con 15 años de experiencia en gestión sanitaria. Es consultora en ética clínica y coautora del modelo de cuidados en la atención prehospitalaria urgente y emergente en Andalucía. Es responsable del Grupo Asistencial de Salud Mental en el 061 de Andalucía. Bueno, pues Susana nos va a exponer y hablar de los aspectos más importantes de la atención a suicidas desde el punto de vista sanitario. Asesoramiento a rescatadores y atención sanitaria y psicosanitaria a la víctima y a los familiares o allegados que estén en el lugar. Pues Susana, cuando quieras. Hola, buenos días. En primer lugar quería agradecer la invitación de Sergio a esta jornada, a compartir esta mañana con todos los que estáis, con todas las que estáis aquí presentes, porque creo que tiene un valor bastante importante. Yo vengo de Andalucía, de una organización que es responsable de la coordinación y la atención sanitaria, la urgencia y la emergencia, tanto individuales como colectivas. Y desde siempre el suicidio ha estado presente en nuestra actividad y en nuestro día a día. El suicidio ha convivido con otros problemas de salud para los que nosotros estamos muy bien preparados y muy bien formados desde hace muchísimos años, ¿no? La atención a personas que sufren un ictus, un trauma grave, un infarto de miocardio, y todas las emergencias que se nos puedan ocurrir de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, es verdad que ya habíamos hecho estudios, ya teníamos alguna información y algunos datos de ese recorrido que el suicidio ha hecho con nosotros, y es algo que ha estado presente y a lo que no le hemos dado tanta relevancia, porque lo que hacíamos era atender las consecuencias que esa situación de suicidio producía, ¿no? Como bien ha dicho Sergio, en muchas ocasiones son personas que se han precipitado y por tanto tienen lesiones traumáticas, o personas que se han autolesionado ya en distinta gravedad y también tienen lesiones traumáticas, o que han ingerido distintos tipos y cantidades de medicación y otras sustancias, y por tanto tienen una situación de alteración del nivel de conciencia y de otras cuestiones fisiológicas que nosotros hemos atendido de una forma bastante adecuada durante todo este tiempo, ¿no? Pero es verdad que desde hace unos años hemos empezado a preocuparnos un poco más por esta situación, porque ya no solo es que veíamos a personas desbordadas cuando atendíamos a una persona con un intento de suicidio, sino que también nosotros estábamos desbordados, porque jamás nos ha formado nadie para atender bien a estas personas, ni tanto a ellas ni a sus familias. Nunca hemos recibido información que tenga que ver con el ámbito de lo emocional, lo psicológico, o de este tipo de enfermedades también de la salud mental, que a veces derivan en situaciones de estas características. Y por tanto lo que hemos visto, lo que han visto otros servicios de emergencia de nuestro país, de otros países del mundo y muchos de nuestro contexto europeo, que estas cifras que estábamos atendiendo estaban aumentando de forma progresiva a lo largo de los años. En otros países del mundo que han lanzado literatura en relación a la atención al suicidio, como he dicho, nosotros tenemos dos ámbitos de atención, la coordinación sanitaria y la atención sanitaria in situ. Pues en esto de la coordinación sanitaria, países como Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia, Italia, ya estaban diciendo que estaban recibiendo un aumento de llamadas relacionadas con personas que no se sienten bien, personas que tienen problemas bastante relevantes, que mencionan aspectos como la soledad, como el hecho de no tener apoyo social, como el hecho de acudir a un servicio de emergencias porque no hay capacidad o porque el número de profesionales médicos de la atención primaria ha disminuido de una forma bastante importante, y no solo en España, el aumento de consumo de tóxicos, situaciones que tienen que ver con el empobrecimiento de la población, con cambios socioeconómicos bastante relevantes. Creo que aunque haya
esta literatura, ¿no?, esté descrita por parte de otros países del mundo, creo que no nos resulta absolutamente nada ajeno, ¿verdad?, porque es algo que vivimos con total normalidad. Y las personas que estaban atendiendo ese teléfono, algunas veces personas preparadas y otras veces también preparadas en la gestión telefónica y otras profesionales sanitarios, decía que no tienen herramientas para ayudar a esas personas que le están diciendo que no tienen y no encuentran sentido a su vida y que lo que están haciendo es llamar para decir que van a cometer un suicidio, que se van a quitar la vida por razones múltiples y muy diversas, ¿no? Y desde esa coordinación sanitaria tampoco había herramientas para ayudarlos. Pero también nos podemos ir a cualquier otro país del mundo y cruzando el charco también hay personas y profesionales que se plantean de una forma muy seria si no se debería incorporar este tipo de atención a los servicios de emergencia, porque es cierto que igual que atendemos situaciones cotidianas para nosotros como esos pacientes traumatizados graves o pacientes con infarto, con ictus, etcétera, etcétera, también atendemos a situaciones que aun en el contexto clínico de otras características estamos viendo y estamos vislumbrando cómo esas personas expresan sensaciones de aislamiento, sensaciones de soledad, sensaciones de no sentirse bien o de incluso no encontrarle ese sentido a su vida. Y posiblemente están diciendo si incorporar o si podemos llevar también a la calle, al ámbito de la emergencia sanitaria, este tipo de profesionales que pueden en algún momento ayudar a enfocar esa situación que está viviendo esa persona, ¿no? Eso está ocurriendo ya también en ciudades como la que estamos aquí, ¿no?, como en Madrid, donde también se trasladan psicólogos de emergencia para atender a estas personas. ¿Qué sabemos ahora mismo sobre el tema, después de haber analizado, ver datos y ver situaciones en este contexto? Pues que es un problema de salud de enorme impacto, que además no tiene edad. Igual que hay problemas como el infarto, que decimos que, bueno, que lo normal es que aparezca a partir de los 40, de los 50 años. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con muchas situaciones de hábitos de vida, etcétera, etcétera, que no me voy a poner a explicar. Pues sin embargo este problema de salud aparece en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta las personas mayores y muy mayores, que parece que lo que pensamos como sociedad es que se tienen que morir de mayores porque ya la biología no da más de sí, ¿no? Bueno, pues también en esa franja de edad hay personas que hacen intentos de suicidio porque le han perdido el sentido a su vida, aunque tengan 95 años. También sabemos que es esencial sensibilizar y tomar conciencia, y eso es lo que estamos intentando nosotros hacer desde hace algunos años, porque si no caemos en los mitos y en la mala información que hay al respecto, y cuando nos avisan para ir a una persona, a atender a una persona que ha hecho un intento de suicidio, empiezan los comentarios de "buah, esto seguro que quiere llamar la atención", como ya habéis escuchado aquí por parte de otros compañeros, o seguro que no lo hace, o seguro que es porque hay algo. Bueno, ese tipo de situaciones que realmente lo que hacen es no ayudar y ahondar mucho más en esa desinformación y no formación adecuada que tenemos para atender a estas situaciones de forma correcta. Que es fundamental comunicarnos y coordinarnos de forma real y efectiva con otros operativos, como ya han dicho aquí, han explicado Sandra y Sergio. Claro, es que nosotros atendemos muchos pacientes en escenarios públicos. En escenarios públicos tenemos que intervenir no solamente los profesionales sanitarios, sino, como han dicho ellos, bomberos, policía, guardia civil, depende del contexto y del lugar donde nos encontremos. Y es fundamental que aprendamos a comunicarnos porque nosotros, los sanitarios, no somos rescatadores. Nosotros no podemos intervenir en un escenario de riesgo, por tanto, ese riesgo tiene que ser minimizado, controlado por otros profesionales como los bomberos o policías en sus diferentes ámbitos, para que nosotros podamos después intervenir. Por tanto, por supuesto, tenemos que estar perfectamente coordinados y bien comunicados para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que ellos han visto, o si nosotros somos los primeros en llegar, no hacer hasta que ellos lleguen al lugar y coordinar una atención en conjunto. Y también sabemos, y es así, y está publicado, que las personas que sufren de situaciones pues emocionalmente difíciles o que tienen algún elemento relacionado con la salud mental tienen una atención bastante peor que las que sufren situaciones de enfermedad física que todos conocemos. ¿Por qué? Pues porque estamos muy bien formados para atender a lo físico, pero no tan bien formados para atender a cuestiones de salud mental.
Pero esto afortunadamente está cambiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay un estudio de una profesional de aquí del SAMUR de Madrid, Teresa Pacheco, que ha publicado ya varios estudios y que lo que viene a decir un poco que la importancia de caracterizar, de ver lo que está ocurriendo, es que podamos ver cuáles son los factores de riesgo y actuar, ¿no? Y actuar para proteger y actuar para que eso no se vuelva a producir. Pero también es importante que conozcamos, y eso lo estamos trasladando a todos nuestros compañeros, que el momento del intento de suicidio, es decir, el momento en el que actuamos, en el momento agudo, donde esa persona está teniendo esa tentativa de suicidio, es un momento de un enorme impacto y es un momento muy crítico. Eso está establecido por toda la literatura científica y eso nos hace acercarnos a esa persona con el máximo respeto, con la máxima apertura posible, con la máxima idea de ayuda posible, sin juicio, que también es verdad que somos muy dados a enjuiciar de pronto a todas las situaciones, aún sin tener conocimiento, ¿no? Pero también es verdad que un manejo efectivo de estos pacientes con conducta suicida puede hacer que disminuyan los ratios tanto de morbilidad como de mortalidad por suicidio, porque lo que nosotros intentamos es que esa persona entienda que esto es una situación temporal que debería aplazar o que puede aplazar y que entre todos vamos a intentar buscar un soporte de ayuda, porque en estas circunstancias esa persona no puede salir sola de todo ese proceso, porque al final son procesos, no son momentos puntuales los que se producen, los que la ha llevado a ese lugar. Y el elemento clave, como ya han mencionado algunos de mis compañeros aquí para conseguirlo, es la formación y el entrenamiento, al igual que nos han formado para otro tipo de situaciones durante nuestra trayectoria profesional. Hay que establecer protocolos para guiar y establecer el consenso entre los diferentes profesionales. Aquí no se trata de jerarquía, no se trata de qué servicio ha llegado el primero, no se trata de eso, se trata de cómo nos coordinamos para tomar decisiones conjuntas y de verdad ayudar a esa persona. Y establecer redes de salud que van más allá, como al principio se ha dicho en esta mañana, van más allá de lo sanitario, redes de salud donde todos podemos ser agentes y contribuir a que esa persona encuentre otro camino por el que llevar su vida y encuentre de nuevo ese sentido que debemos tener todos para poder vivir con las dificultades que se nos ponen por delante. Pero los dos mayores obstáculos que impiden que los pacientes con enfermedades mentales, aquí hablo de enfermedades mentales porque también esta circunstancia se produce en pacientes que tienen enfermedad mental, reciban cuidado y atención adecuada, son esa actitud negativa y el estigma que rodea la enfermedad mental, porque son enfermedades desconocidas, porque parece que son de otro ámbito, que son personas que tienen que estar atendidas en un ámbito hospitalario, en situaciones agudas, o en el ámbito comunitario para hacerle seguimiento, pero que todos los demás como que nos manejamos muy mal, ¿no? En personas que tienen enfermedades mentales, tales como la depresión, que, bueno, pues que es una enfermedad que lleva conviviendo con nosotros desde hace muchísimos años y a la que hay que aportar mucho más que medicación para poder salir, ¿no? El objetivo principal, por tanto, de nuestra actuación o de nuestra atención y de los protocolos que estamos elaborando actualmente es atender de manera integral a la persona con riesgo de conducta suicida y a su familia, desde la coordinación sanitaria y desde la atención sanitaria. Nosotros hemos defendido desde hace ya mucho tiempo un enfoque que va más allá de lo biopsicosocial que todos conocemos, ¿no? Es verdad, somos seres biopsicosociales, estamos inmersos en una sociedad, no vivimos de forma aislada y no solo lo que nos pasa es físico, sino que incluso todo lo que nos afecta también a nivel emocional se traduce en aspectos y en dolencias físicas. Por tanto, tenemos que atender a esa persona de manera integral, más allá de lo biopsicosocial, porque tenemos en cuenta las circunstancias de esa persona aquí y ahora. Mis circunstancias aquí y ahora no son las mismas que eran hace 5 años y seguramente no serán las mismas dentro de 3 años, porque los contextos cambian y la forma de adaptarme a la situación y a la realidad también cambia. Y hay veces que tengo herramientas, pero otras veces no, independientemente de la vida que lleve, de la profesión que tenga, de ser mujer, hombre, etcétera, etcétera. Pues todo eso es lo que intentamos abordar desde el protocolo de atención sanitaria.
Y hay aspectos muy claves que ya no solo decimos nosotros, sino que están establecidos también por otros equipos sanitarios de otros países del mundo, de nuestro contexto europeo y del otro lado del charco, como solemos decir, ¿no? Es entender que este tipo de situaciones encaja perfectamente con mi atención como profesional de la emergencia prehospitalaria, porque esto también son barreras que hemos tenido que romper. Hace tiempo esto parece que no iba con nosotros, ¿no? Está en una situación que nosotros estamos para las emergencias sanitarias, pero una persona que está teniendo un intento de suicidio, ¿qué emergencia sanitaria tiene? Pues es una emergencia vital, indiscutible. Y eso hay que hacérselo entender también a los profesionales. Nosotros podemos hacer mucho atendiendo a esa persona, porque no solo vamos a atender en ese momento crítico, es que vamos a ir más allá para que esa persona se agarre a los hilos que podamos ir ofreciéndole durante todo el sistema, durante todo el contexto sociosanitario del que somos responsables. Pero también es muy importante, como decía antes Sergio, identificar el riesgo, identificar en qué situación está esta persona, y para eso hay escalas, efectivamente, escalas de diferente graduación que utilizamos algunas veces en la emergencia prehospitalaria y otras mucho más complejas que ya utilizan profesionales especialistas, ¿no? Pues como por ejemplo psicólogos o psiquiatras. Pero nosotros también podemos utilizar determinadas escalas que nos hagan saber en qué momento está esta persona, porque no es igual resolver una situación in situ allí que decir, bueno, pues esta persona necesita una comunicación con su equipo de atención primaria, necesita una derivación al hospital, etcétera, etcétera. Son situaciones de riesgo que lo que hacen es tomar decisiones y hacer derivaciones diferentes para esa persona, para un mayor beneficio y una mayor ayuda. Y también es fundamental entender que hay que vincularse con esto a nivel social. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, donde participan profesionales sanitarios, donde participan pues, todos los que estáis y las que estáis ahí, que tendréis también vuestras profesiones, que es fundamental involucrarse en esto a nivel social, porque lo estamos viendo. No solo lo estamos viviendo como una noticia en prensa o en televisión, cuando quieren dar cifras o cuando saque el INE de nuevo las estadísticas del 2021. Esto lo estamos viviendo porque hay personas que conocemos y personas que conocemos que han tenido estas situaciones y por tanto es algo que nos está afectando como sociedad y que tenemos que reflexionar como sociedad. ¿Cuáles son los retos? Los retos que tenemos, entre otras cosas, es cambiar el chip. Nosotros no podemos atender a estas personas igual que atendemos a una persona con un accidente de tráfico, donde hay una serie de acciones que hacer, donde hay una serie de cuestiones que proteger, una serie de técnicas y los tiempos que son muy rápidos, ¿no? Hay tiempos que son rápidos porque esa persona a lo mejor necesita en 20 minutos estar en un quirófano, en un hospital, etcétera, etcétera. Un paciente con infarto necesita estar en un tiempo también muy controlado en hemodinámica para que le hagan un cateterismo, todas estas cosas que nos suenan, ¿verdad? Pues los tiempos cuando atendemos a personas en esta situación tienen que cambiar, tienen que ralentizarse. Aquí hay una emergencia sanitaria en la que es fundamental que esta persona entienda que vamos a ayudar, que vamos a darle soporte y tiene que hablar y tenemos que escuchar. Por tanto, nuestra forma de aproximarnos y de atender a esa persona es totalmente diferente, sin mensajes moralizantes, sin mensajes vacíos que no llevan a nada, sino intentar validar el sufrimiento de esa persona. Igual que validamos cuando alguien nos dice que le duele 8 el pecho cuando tiene un infarto. Y lo aceptamos. Preguntamos con una escala validada y explicamos cómo es la escala y cuánto le duele. No, me duele un 8, perfecto, ya sabemos cómo es de intensidad ese dolor. Pues esta validación del sufrimiento tiene que tener la misma validación que la que le damos al dolor físico que expresa una persona en cualquier atención sanitaria. Tenemos que valorar el riesgo recogiendo también muchos datos en la historia clínica. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos una ventaja brutal, perdonadme que lo exprese así, porque llegamos a la intimidad de la atención de esa persona. Nosotros llegamos a donde está esa persona y puede estar en su casa, en su cuarto de baño, en su dormitorio, en esos espacios que están reservados a nuestra intimidad, ¿verdad? Y nos permite ver ese contexto. Nos permite ver qué está ocurriendo ahí, porque hay veces que ese entorno nos está lanzando mensajes de gritos de ayuda, porque hay veces que en ese contexto nosotros estamos percibiendo determinadas cosas y necesitamos recoger esa información porque les va a ser útil también a los profesionales que continúen atendiendo a esa persona
en el trayecto largo muchas veces que va a tener que recorrer por todo el sistema sociosanitario que tenemos, ¿no? Establecer redes de atención con diferentes proveedores de salud, y digo que no solamente en el ámbito sanitario y no solo profesionales que atienden el aquí y ahora, sino los que van a atenderlo, los que van a llamarlo por teléfono mañana o dentro de 3 días, o la cita y la consulta que va a tener con la enfermera gestora de casos que vaya a visitarlo a casa. Es decir, establecer todas esas redes son fundamentales para que esa persona se enganche a esos hilos que entre todos formamos. Y entender que la salud física y la mental no están separadas. Nosotros atendemos la salud emocional de las personas que atendemos independientemente de la situación clínica que tengan. Nos preocupamos, porque una persona que tenemos con un infarto, que está callada, que no dice nada, está rumiando, está dándole vueltas a qué está pasando, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi hijo pequeño, tiene 5 años y un infarto. Es decir, todo eso ocurre, es que somos un todo, no estamos separados, nosotros somos mente y cuerpo, bueno, se expresa de muchas formas, pero tenemos que atender lo emocional, lo social y lo fisiológico, porque somos un todo y no podemos dividir ninguna de esas cuestiones, ¿no? Y por eso algunos diagnósticos de enfermería que nos hacen ver a la enfermera de la emergencia prehospitalaria cuando estamos atendiendo a esas personas, pues son diagnósticos que ya solamente el hecho de decirlo entendemos todos que esa persona va a necesitar ese recorrido y esa atención y ese apoyo por parte de muchos y muy diferentes profesionales. La desesperanza, la baja autoestima situacional, la ansiedad, el duelo inadaptado, la aflicción crónica, el sufrimiento espiritual. Bueno, pues todo esto tiene señales y signos que nosotros podemos ver. En la emergencia sanitaria, sí, en la emergencia sanitaria. Llevamos muchos años haciendo esto y viendo estas situaciones en pacientes que tienen cualquier otra patología y mucho más en estas personas que lo que nos están llamando es por un dolor emocional insoportable. Quería aquí poner un tuit de este profesional que es filósofo y profesor y bueno, también conduce un programa en la segunda, en la 2. Hablaba de la lectura, pero me sirve también muy bien, ¿no? Porque dice, la lectura no solo entrena habilidades cognitivas como la atención o la memoria, también nos enseña y recuerda que somos seres narrativos y que tras cada persona se esconde una historia desconocida que no debemos juzgar. Él dice, leer nos hace mejores. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero me voy a la historia narrativa. Nosotros tenemos un tiempo de atención muy corto con esa persona, pero es que esa persona tiene un proyecto de vida y nosotros estamos viendo una franja muy pequeñita de esa vida. Una franja en la que esa persona pues, ha sentido esa vulnerabilidad o ha llegado ahí por un proceso que desconocemos, y por eso hay que acercarse con el máximo respeto, con la máxima capacidad para escuchar de forma activa y para dejar hablar, porque es su vida, su proceso vital. Nosotros no somos nadie para coartar o para dar indicaciones moralizantes de ningún tipo. Tenemos que estar ahí para que de verdad sienta que su vida es importante para las personas que hemos llegado allí a atenderlo. Por tanto, tiene mucho sentido y todo el sentido las intervenciones que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo. Algunas ya se han dicho aquí, la escucha activa, ¿no? Es que es fundamental. Una escucha activa significa que te estoy escuchando y que tú estás percibiendo que te estoy escuchando de verdad. Y la presencia, estar ahí al 100%. No hay nada más importante que tú para mí en este momento. Y estoy presente aquí contigo, escuchándote. Tú eres mi foco de atención. El apoyo emocional, fundamental. Dar esperanza, también podemos dar esperanza, sin dar ningún consejo moralizante. El contacto, siempre y cuando la persona permita que la toquemos, porque esto no lo podemos hacer ni siempre ni con todas las personas. Tiene que haber un momento en el que nosotros de verdad entendamos que esa persona ahora sí necesita nuestro contacto y lo agradecen muchísimo. Esta es la realidad, este es el día a día. El manejo ambiental, todo el tema de luces que ha dicho antes Sergio, la sirena, bueno, pues todo esto también hay que intentar crear un marco de atención y un entorno y un contexto que sea agradable y que no estrese mucho más a la persona.
Podemos hacer ya desde el inicio, desde esa emergencia prehospitalaria, prevención del suicidio, sin ninguna duda, y tener mucho cuidado en la transferencia a otro nivel asistencial, porque muchas de estas personas las llevamos al hospital para que hagan otra valoración allí y para que allí inicien otro recorrido con ella, ¿no? Y este es un momento también crítico porque cambiamos de escenario, cambiamos de profesionales, tenemos que hacer la transferencia junto al paciente, que esa persona sepa lo que yo le estoy comentando a la enfermera que me está recibiendo y al médico que lo está recibiendo, para que entienda que nosotros le estamos dando validez a todo lo que nos ha dicho, que estamos intentando que se genere también allí en el hospital un contexto adecuado, agradable para esa persona, donde sienta que sigue estando protegida y que la van a seguir ayudando. La verdad es que es muy preocupante que no se nos haya formado hasta hace bien poco sobre este tema por el gran impacto que nosotros, como otros primeros intervinientes, como decían bien Sandra y Sergio, tenemos en la atención de estas personas en el momento agudo y crítico. Y hablaba de la vulnerabilidad. No sé si habéis visto la campaña que lanzó Reino Unido hace unos meses, ¿no? De personas con la mejor foto, la mejor sonrisa en la calle, una campaña que puso fotografías de un tamaño gigante en las calles de algunas ciudades, y esa campaña era la última foto de una persona que parece feliz antes de quitarse la vida. Esa persona es vulnerable, pero es que yo puedo ser vulnerable mañana, o cualquiera de los que estamos aquí haberlo sido en otro momento, y podemos volver a serlo en un futuro. Y esa vulnerabilidad es temporal si somos entre todos capaces de ayudarnos y de entender que en el contexto todos contamos. Y aquí quería poner otro tuit de Carlos Javier González, que dice: el suicidio es un hecho que nos afecta como comunidad. Siempre pido a mi alumnado que se preocupe por el estado de sus iguales, que se pregunten mutuamente cómo están. Recuperar la compasión, que etimológicamente significa hacerse cargo del otro, es prioritario. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido porque posiblemente nos llevemos herramientas, nos llevemos mensajes para que podamos ser agentes de cambio y hacernos cargo del otro, del que tenemos al lado, del que tenemos en el trabajo, del compañero que de pronto verbaliza alguna cosa que nos llama la atención. Y otra de las cuestiones que ha comentado la presidenta de AIDA esta mañana, el tema de medicalizar el malestar emocional. El Estado y los Estados parece que lo que hacen es decir, bueno, esto es un problema que está relacionado con la salud mental, son los sanitarios los que tienen que resolverlo, ¿no? Y por eso todavía no hay un plan nacional de salud mental, que hace unos meses, el 5 de mayo, estuvimos aquí algunos de nosotros sentados en el Congreso para decirlo, ¿no? Pues creo que es fundamental que podamos desmedicalizar, hablar más y quitar más medicación en esta situación. Y que nadie se sienta avergonzado por sentirse mal, y ojalá que podamos establecer redes de apoyo para que esas personas de verdad encuentren el espacio y la persona para aliviar ese dolor y ese sufrimiento, y para comenzar a hablar, donde todos podamos ayudar y establecer esas redes de verdad de apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Para terminar un poco las conclusiones de esta mesa, sobre la exposición de esta última exposición de Susana, indicar simplemente pues, que en la atención sanitaria de personas con conducta suicida encontramos a personas vulnerables, a las que hay que acercarse con respeto, escuchar y acompañar. Los profesionales necesitamos formación específica, integral, porque para dar un servicio óptimo en este tipo de situaciones es fundamental tener los conocimientos adecuados. Y también es importante para nosotros decir que estas situaciones tienen un impacto emocional importante en todos los profesionales que trabajan en la emergencia y sobre todo con intervención con suicidas. A estos profesionales hay que ayudarles también y protegerles, establecer sistemas de protección. Yo también, con carácter general, sobre las ponencias de esta mesa, indicar que al final la respuesta de los servicios de emergencias es como el primer eslabón dentro del proceso de recuperación de una víctima o de una persona que intenta suicidarse. Cuanto mejor lo hagamos
en esa situación, si aplicamos buenas tácticas y buenos sistemas o metodologías de trabajo con suicidas, más probabilidades van a tener de estas personas de recuperarse en el futuro y de reducir pues, posibles conductas suicidas posteriores. Pues sin más, solamente comentar esta imagen. Esta imagen es una foto que se sacó en el viaducto de Segovia, aquí en Madrid, que es un puente emblemático para la gente que es de fuera, donde tradicionalmente o históricamente se han producido un gran número de intentos de suicidio. Pues en esta ocasión fue un salvamento a un suicida después de varias horas de interlocución, en la cual se coordinaron los diferentes servicios de emergencias que trabajamos en Madrid. Tenemos aquí a los bomberos que ejecutaron el salvamento. La persona de amarillo es un psicólogo del servicio sanitario aquí en Madrid, de SAMUR. La Policía Nacional, responsable pues bueno, de toda la cuestión del impacto en el lugar y la primera respuesta en este caso también. Y la Policía Local, colaborando en el rescate y controlando también sobre todo los cordones y zonificaciones establecidas en el lugar. Gracias a todos estos servicios podemos llegar a una intervención correcta o lo más óptima posible, sobre todo por esta coordinación de la que hemos hablado en esta mesa. Pues vamos a pasar si queréis, a la ronda de preguntas. Tenemos 10 minutos. Subir, por favor, Sergio y Sandra. Bueno, comienzo con la primera pregunta, aunque va dirigida a Sergio, pero yo creo que puede responder cualquiera de los ponentes. Pues hemos hablado de cómo se organizan los servicios de emergencia en la intervención con suicidas, pero ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para la actuación sobre todo de los ciudadanos, si se encuentran en una situación frente a un intento de suicidio? Bien, yo creo que al final lo primordial es intervenir como ante cualquier otra situación de emergencia y es seguir la conducta PAS, que sería protegernos a nosotros, tratar de proteger la escena y luego sobre todo nunca olvidarnos de alertar al 112 para que active los servicios de emergencia. Y luego dentro de la parte de socorrer, pues bueno, estas premisas básicas que hemos escuchado de escucha activa y demás, y en la medida de lo posible, ¿de acuerdo?, nunca dejar a la persona sola. Seguir en la medida posible escuchándola y demás, y si podemos, si no supone ningún riesgo a nosotros, por ejemplo en un domicilio, pues tratar de alejarla de posibles elementos peligrosos como pueden ser cuchillos y demás. Si podemos en un momento dado bajar las persianas, cerrar las ventanas, bueno, pues limitar un poquitín los accesos a determinados métodos letales sería algo que, sin exponernos a un riesgo, podríamos hacer. Pero vamos, principalmente, como os decía, protegernos a nosotros mismos, no exponernos a riesgos, proteger a la persona en la medida de lo posible y siempre llamar al 112 y luego proceder a acercarnos a poder socorrer a la víctima. ¿Alguna pregunta, no? ¿Puedes ponerte el micro, porfa? Es que no quiere micrófono. ¿Habéis sin micrófono? Sí. No, que me ha parecido súper interesante lo que habéis comentado. Vosotros sois el ejemplo de la emergencia y habéis dado un ejemplo de sociedad. O sea, estamos hablando de consecuencias, estamos hablando de que en España no se aplica una carretera cuando ya ha habido accidentes y vosotros vais a la consecuencia. Igual que hay un montón de psicólogos, la nota de corte está subiendo mogollón y vamos a la consecuencia, pero por lo que estáis hablando, vuelvo al inicio de la socióloga que habla de la universidad, que si creamos esa sociedad, vosotros habléis de formación, hablamos de educación, de su pedagoga, en la que hablemos de ayuda mutua, cuidado mutuo, medios de salud, evitar la soledad, escuchar, bueno, todo apuntamos, lo que habéis dicho, que en esa emergencia, ojalá sobrara vuestra actuación, que efectivamente es una utopía, pero lo que tenemos que pensar es que vamos a entrar a la consecuencia y por favor vayamos a la causa y vayamos a ver qué sociedad estamos creando que necesitemos esto que vosotros hacéis porque vais ya a lo que ha ocurrido. Pero es que eso es un ejemplo de actuación humana, ¿sabéis? Entonces me parece súper interesante cómo lo habéis transmitido
porque es una intervención concreta, pero es que es nuestra intervención como humanos y lo que se evitaría, ¿no? Con eso. Entonces, no sé, simplemente os doy gracias y yo me parece muy interesante lo que habéis dicho. Gracias. Desde el 2016 me permite hacer una puntualización, o sea, totalmente de acuerdo en lo que comentas, y yo quiero ampliar también que los servicios de emergencia, aparte de la intervención que hemos tratado más concretamente hoy aquí, también tenemos esa responsabilidad, como tú muy bien nos indicas, en la prevención y en la posvención, o sea, no solamente en la intervención, y tenemos que ser factores de cambio también en esa prevención. Tenemos que recibir formación para ser capaces en nuestro día a día profesional y personal de detectar señales de alerta para ayudar, no solamente en nuestro trabajo, sino también en lo personal. Y es por eso, como factores de cambio dentro del ámbito sociosanitario, dentro del ámbito social, todos somos importantes. Pero los servicios de emergencia, en este caso concreto, jugamos un papel fundamental y tenemos esa responsabilidad en todo el proceso, desde la prevención, la intervención y la posvención. Te agradezco que lo hayas puesto por la mesa. Sí, también indicar, como decía Sandra, y lo hemos comentado aquí, los servicios de emergencia, aunque nos enfocamos directamente en la intervención, pero expresamente trabajamos también en divulgación. Hoy es un ejemplo de ello. En Bomberos de Madrid tenemos una unidad especial de intervención con suicidas, donde trabajamos principalmente en 3 líneas. En la procedimentación para establecer una metodología de trabajo, en la formación interna y también en otros servicios, y fundamentalmente, y cada día más, en la divulgación, porque eso es lo que al final va a llevar sobre todo a reducir el número de muertes. Divulgar lo que estamos haciendo hoy, también lo hacemos habitualmente dentro de nuestro grupo en Bomberos Madrid y dentro de esta asociación de psicología y bomberos a la que pertenecemos. Como decía Sandra, pues también desde el resto de servicios intentamos abarcar también este ámbito de la prevención, que es el que va a reducir al final el número de siniestros, ¿no? Que es el objetivo. Como ejemplo de lo que supone la formación, ¿de acuerdo? Y esa formación en conducta suicida, por poner un ejemplo que a veces también es más didáctico, hará un año aproximadamente fuimos a un accidente de tráfico en la calle Alcalá, en la que un coche cruzó los 6 carriles que tiene esa calzada, se terminó subiendo a la acera, se llevó por delante de un banco y se estrelló contra un escaparate y en ningún caso pisó el freno. Eso es algo que podemos analizar como bomberos. Incluso la policía también evidentemente se dio cuenta de eso. Pues al final, con 2 o 3 preguntas que hicieron bomberos y sanitarios, nos dimos cuenta que era una tentativa. Le preguntamos si había tenido algún desmayo, si había tenido algún tipo de desvanecimiento para que ocurriera ese accidente o si había tenido un impulso. Tenemos que darnos cuenta de eso, que podemos utilizar un lenguaje que sea facilitador de esa expresión, ¿no? de qué ha podido pasar. Le preguntamos si había sido un impulso, si había pasado algo por su cabeza antes de pegar el volantazo y efectivamente nos dijo que sí. Automáticamente los sanitarios se tomaron parte y ya le hicieron las escalas de valoración que suelen hacer en la emergencia y lo trasladaron al hospital para que lo valorara un psiquiatra. Que eso que comentabas tú, aparte ya solo de la propia intervención, yendo un poquito más allá, a veces podemos llegar a detectar, incluso en viviendas, como decía también Susana, podemos detectar ciertas conductas que puedan hacernos pensar que hay un sufrimiento que pueda llevar a una ideación. ¿Alguna pregunta? Hola, yo soy Fernando, soy compañero vuestro en Bomberos Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, lo primero dar las gracias por la ponencia. Y luego quería hacer una pregunta un poco general, no es muy técnica, no es de intervención nuestra, pero bueno, que me ha surgido. Y es saber si en sociedades en las que no son tan materialistas ni tan individualistas, si se sabe si hay menos intentos de suicidio, y bueno, si hay estudios al respecto. Un poco tocar este tema que quizás sea muy general, pero bueno, si podéis aportar
aportarme algo a esta duda. Muchas gracias. Bueno, pues casi la voy a responder también luego Cristina como socióloga. Sí. Si te parece, Cristina. Sí. Le damos el paso a Cristina como socióloga, si te parece, compi. Aprovechando que la tenemos aquí, más que nada. Sociedades más, como todas las sociedades más individualistas, o digo menos individualistas, y tienen más bueno, datos sobre muertes por suicidio, más muertes por suicidio. Bien. Lo primero que hay que decir es que la información estadística de muertes por suicidio está es muy deficiente. Claro, ¿qué estadísticas se recogen en...? No sé, igual se me oye bien, ¿no? No, sí. Bueno. A ver, sí, a ver, sí. ¿Qué estadísticas se recogen en, no sé, en Finlandia o qué estadísticas se recogen en la República Democrática del Congo? ¿Qué estadísticas se recogen en Perú o en España mismo, ¿no? O sea, lo primero es eso, que es que no tenemos una información fiable. ¿Existen estudios? Sí, pero no tenemos información fiable. Entonces, es una de las solicitudes que hacemos algunas personas, ¿no?, a esas instituciones a las que yo llamaba un poquito la atención, ¿no? Por ejemplo, la Estrategia Vasca de Prevención del Suicidio tienen planteado un observatorio del suicidio. Bueno, pues aquí estamos esperando, ¿no? Desde el año 19 estamos en el 22, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues no hay acceso a estadísticas. Entonces, bueno, los estudios que son muy puntuales, lo que sí puedo decir es que la cultura, la sociedad, la forma de entender la vida y la muerte es muy importante a la hora de pensar en la propia muerte, o la muerte está, bueno, teóricamente voluntaria. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en que sea muy voluntaria, pero eso sí es cierto. Ahora, ¿en qué medida protege o empuja una cultura a quitarse la vida? Pues a lo largo de la historia sí es verdad que han existido, pues hay estudios históricos que indican que, bueno, determinadas condiciones sociales favorecen, religiosas, por ejemplo, favorecen el quitarse la vida, y otras lo dificultan. Por ejemplo, el papel de la religión es muy interesante, porque la religión en unos casos puede ser como un factor protector, pero en otros casos puede ser como dependiendo del tipo de religión, puede ser un factor precipitante o puede ser un factor de riesgo, ¿no? Los primeros cristianos tenían un concepto no igual sobre la vida y lo que vale la propia vida que los a partir de San Agustín, ¿no? Entonces, bueno, no hay estudios concluyentes. Eso es lo que quería decir. Vale, tenemos una última pregunta, la voy a leer y voy a dar paso al descanso porque esta pregunta creo que se va a contestar en la siguiente ponencia. Si no es así, pues la volvemos a formular, ¿de acuerdo? Dice, ¿cómo os protegéis ante el fracaso cuando termina suicidándose la persona que tenemos enfrente, ¿no? ¿Cómo manejamos ese fracaso? Pues nada, lo dejo ahí, para que me intriga.